Con la democracia, ¿se come, se cura o se educa? Primeros meses de gobierno de Alfonsín, el país vive una verdadera primavera política. A pesar de la grave situación económica, en las calles se respira un clima de euforia popular. Luego de largos años de censura, exilios y listas negras, la vida cultural renace. La transformación de la concepción de la infancia en Argentina, de la represión al reconocimiento de los derechos del niño. Durante 1976 y hasta 1983, Argentina vivió bajo una dictadura militar, un periodo de represión política y violación de derechos humanos. Durante este tiempo, los niños eran vistos principalmente como objetos a cuidar y a disciplinar, sin participación ni derechos propios en el sistema educativo. El enfoque era autoritario y restrictivo. Los niños de 3 a 5 años en su mayoría no recibían educación formal. La concepción de la infancia en este contexto no los reconocía como sujetos activos con derechos, sino como futuros ciudadanos que debían ser moldeados según los valores del régimen. El regreso de la democracia en 1983, con la asunción de Raúl Alfonsín como presidente, marcó un punto de inflexión en la historia argentina. Con la restauración de las instituciones democráticas comenzó un proceso de transformación en la concepción de la infancia y de la educación. Los niños pasaron a ser reconocidos como sujetos de derecho, con derechos a la educación, a la salud, a la libertad, a la expresión y a participar activamente de la vida social y política. La nueva concepción de la infancia durante la democracia. A partir de 1983, la democracia trajo consigo un cambio profundo en la forma en que la sociedad argentina veía a estos niños. La infancia ya dejó de ser concebida como una etapa que debía ser controlada y disciplinada, para comenzar a ser vista como de un periodo clave en el desarrollo integral de los seres humanos. En este nuevo contexto se reconoció que los niños no solo debían ser cuidados, sino que tenían derechos fundamentales, lo que incluyó el derecho a la educación como parte de su desarrollo y bienestar. Este cambio se consolidó con la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU en 1989. Un hito que marcó un avance crucial en el reconocimiento de los niños como personas con derechos plenos. La educación infantil dejó de ser vista como una mera preparación para la educación primaria y comenzó a entenderse como un espacio donde los niños no solo adquirían habilidades académicas, sino también competencias emocionales, sociales, cognitivas. Los jardines de infantes, que antes habían sido considerados como lugares de cuidado, empezaron a transformarse en instituciones pedagógicas clave, donde los niños aprendían a convivir con otros, a expresar sus emociones, a respetar normas, a participar activamente en el proceso de aprendizaje. El juego era fundamental para este proceso y comenzó a ser reconocido como una herramienta pedagógica esencial, que favorecía la exploración, el desarrollo de la creatividad y el pensamiento crítico. Los debates y las transformaciones en la educación infantil. Esta transformación de la concepción de la infancia no estuvo exenta de debates. Surgieron discusiones sobre el rol del jardín de infantes. Algunos sectores consideraron que los jardines debían ser espacios de cuidados y de socialización, mientras que otros defendían la idea de que debían ser también espacios pedagógicos, donde los niños comenzaran a aprender habilidades más complejas, como la resolución de problemas y la adquisición de competencias cognitivas. Este debate sobre la función pedagógica del jardín de infantes sigue siendo hoy una discusión central en la educación inicial de Argentina. Este proceso de transformación, que involucró tanto un cambio en la concepción de la infancia como una reforma en el sistema educativo, también estuvo marcado por el reconocimiento de la participación activa de las familias, la comunidad educativa. En este sentido, la creación de consejos escolares y la implementación de políticas inclusivas fueron fundamentales para fortalecer la democracia en el ámbito educativo, asegurando así que los niños tuvieran acceso a la educación de calidad, independientemente de su contenido o de su contexto social y económico. En 1983, el regreso de la democracia en Argentina permitió a los ciudadanos recuperar su derecho
al voto y a la participación política. Este acontecimiento fue clave para restaurar el sistema de derechos y valores democráticos. También marcó el inicio de un proceso de reformas en diversas áreas, incluida la educación. En ese contexto, la política educativa heredó una situación compleja, un sistema escolar con altos niveles de alfabetismo, infraestructuras, escuelas deterioradas, una educación de mala calidad, salarios de docentes bajos y en algunos casos exilio de educadores. En respuesta, el ministro de Educación, Carlos Alconada Aramburu, eliminó las normas represivas impuestas durante la dictadura, buscando sustituir los valores autoritarios por principios democráticos. Uno de los avances significativos fue la creación, en la provincia de Buenos Aires, de los consejos escolares mediante el decreto 4182/88. Estos consejos, compuestos por docentes, padres, alumnos y cooperadoras, fueron elegidos por votación directa, promoviendo la participación activa de la comunidad educativa en la toma de decisiones. Su finalidad era fortalecer la organización de la comunidad educativa y promover una educación más inclusiva y democrática. En cuanto al enfoque pedagógico, la política educativa de la época se centró en la democratización efectiva del sistema educativo, la participación comunitaria y la integración entre educación y trabajo. Además, se plantearon ejes claves para lograr una verdadera reforma educativa. Priorizar la educación como derecho fundamental, fomentar la educación formal y no formal, asegurar la participación activa de toda la comunidad educativa, integrar la educación con el desarrollo económico, social y regional del país, articular los diferentes niveles del sistema educativo y vincularlo con el mundo del trabajo. En el nivel inicial, las reformas se orientaron a mejorar la calidad educativa y promover la igualdad de oportunidades. Se enfatizó la importancia de la educación en los primeros años de vida, proponiendo actualización de programas de formación docente y la creación de jardines familiares que sirvieran como espacios compensadores, asegurando que todos los niños tuvieran las mismas oportunidades de estimulación antes de ingresar al nivel obligatorio. El rol del Estado en este proceso fue fundamental. A través de políticas y leyes, se buscó garantizar que la educación fuera accesible y de calidad para todos, independientemente de sus contextos socioeconómicos. Esto incluyó la provisión de recursos y capacitación docente, especialmente en zonas rurales y marginales, donde el acceso a la educación era limitado. En resumen, la restauración de la democracia en 1983 marcó el inicio de un proceso de transformación profunda en el sistema educativo argentino, con énfasis en la participación, la inclusión y la democratización. La legislación y las políticas adoptadas a partir de ese momento sentaron las bases para un sistema educativo más justo y accesible para todos los niños del país. El Jardín de Infantes como institución pedagógica. La comisión número 3 propuso para este nivel y por consenso unánime el cambio de nomenclatura de preprimario por el de inicial. Este tenía como fundamento el hecho de que la sociedad y las familias tomasen conciencia sobre la importancia de la educación durante los primeros años de vida, como así también de no desplazar la figura paternal y o maternal, para lo cual se crearían jardines familiares cuyo papel sería desempeñar un entorno compensador para que todos los niños y niñas tuviesen las mismas posibilidades de estimulación al ingresar en el nivel obligatorio. Se organizó al nivel por ciclos para otorgarle jerarquías, equipándolo e independizándolo del primario. La propuesta establece un primer ciclo no obligatorio que se denominaría maternal o familiar, según la jurisdicción en la que se hallara, y cuya población abarcaría a los niños y niñas desde los 45 días hasta los 3 años. Un segundo ciclo denominado Jardín de Infantes para niños y niñas de 3 y 4 años, y un tercer ciclo preescolar obligatorio y legal
para el cual el Estado garantizaría su prestación con criterio regional y justicia social. La provincia tenía como fines aspirar a una educación para la libertad y la dignidad en democracia, para la vida, el amor, la solidaridad, la república y el desarrollo. Además, se propuso la actualización de los programas de la formación docente específica y el perfeccionamiento del personal de supervisión a través de reuniones plenarias y jornadas de estudio y trabajo. Las teorías pedagógicas que acompañaron esta década fueron las de María Montessori y el constructivismo, que influyeron fundamentalmente en este enfoque. María Montessori defendía la idea de que los niños aprenden mejor cuando pueden explorar y aprender a su propio ritmo, respetando sus intereses y capacidades individuales. Por su parte, el enfoque constructivista de Jean Piaget y Lev Vygotsky postulaban que los niños construyen su propio conocimiento a través de la experiencia y la interacción con su entorno. En cuanto a los jardines maternales, durante el gobierno del Dr. Alfonsín, las políticas educativas dirigidas a la primera infancia no parecen haber tenido demasiada prioridad. De esto da cuenta la escasa legislación elaborada respecto a ella. Si bien existió un proyecto de ley referido especialmente a los jardines maternales, nunca llegó a convertirse en ley. El proyecto al que hacemos referencia fue presentado en el año 1987, estaba destinado a la creación del Fondo Nacional de Jardines Maternales y llevaba la firma de los diputados Juan Cavari y Elida Bianchi de Sicias. Podemos decir que este proyecto considera al niño como un sujeto social, le otorga a la mujer un rol activo y productivo en la sociedad a la que conciben en permanente cambio y evolución. Entiende el jardín maternal como una institución imprescindible para los sectores sociales más desfavorecidos y que el Estado debe garantizar la igualdad de oportunidades educativas desde el primer año de vida de los niños y niñas. De alguna manera rescata los principios básicos de la Ley 20.582. Finalizando, podemos decir que en el proyecto subyace el espíritu democrático, pero lamentablemente quedó archivado. Algunos hechos importantes que debemos considerar son el Congreso Pedagógico, con la sanción del 30 de septiembre de la Ley 23.114 y su promulgación el 23 de octubre del año 1984, el Senado de la Cámara de Diputados convocaron al Congreso Pedagógico, en el que participaron referentes de todos los niveles de enseñanza, estudiantes, padres y madres, las cooperadoras escolares, gremios docentes, intelectuales y profesionales de la educación. Algunos conceptos importantes de este congreso fueron la educación y el hombre, los fines y objetivos que referían a un sistema educativo como proceso continuo y permanente que abarcaba la educación formal y no formal, el derecho a la educación, que se centraba en el tema de la igualdad de oportunidades, el sistema educativo, que tenía dos grandes responsabilidades, la producción y distribución democrática de conocimientos. Otro hecho importante fue la Marcha Blanca. El gobierno de Alfonsín no consideró importante solucionar la situación salarial de los docentes, los cuales entraron en un proceso de deterioro económico. Los educadores, en pos de la defensa de la educación pública y como producto de la lucha, lograron alcanzar su mayor grado de organización gremial con altísimas tasas de afiliación sindical, que tuvo su núcleo base en la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina. Enfrentando al gobierno en varios momentos, la conflictividad alcanzó su máximo punto de tensión con la Marcha Blanca el 23 de mayo de 1988. Esta marcha fue un grito de defensa de la educación del pueblo de parte de los docentes y de la comunidad educativa por completo. En esos 43 días de marcha, los docentes como trabajadores de la educación salieron a las calles a manifestarse a favor de la educación del pueblo. En conclusión, la reforma educativa en Argentina después de la dictadura fue crucial en la transformación hacia un sistema educativo más democrático e inclusivo. A través de esta reforma se reconoció a los niños como sujetos de derechos, consolidando la educación infantil como un derecho fundamental y transformando los jardines de infantes en espacios claves para el desarrollo integral. El Estado argentino jugó un papel fundamental en garantizar la calidad y accesibilidad de la educación en todas las regiones, reafirmando la importancia de la educación en la construcción de una sociedad democrática.